Beso tu sombra. Y Kiss Your Shadow, Robert Bloch. Audiocuento editado por Juan Pablo Flores Montaño, para Cuentos Extraños, Weird Tales. Beso tu sombra. Joe Elliot tomó asiento en mi silla favorita, se sirvió un vaso de mi mejor whisky y encendió uno de mis cigarros preferidos. No puse objeción alguna, pero cuando me dijo, anoche vi a tu hermana, me dispuse a protestar. Hay cosas que un hombre, después de todo, no puede tolerar. Así que abrí la boca, pero nada más hacerlo me di cuenta de que no tenía nada que decir. ¿Qué iba a decir ante algo así? Le había oído lo mismo cientos de veces durante el tiempo en que fueron novios y la cosa sonaba de lo más natural. Habría seguido sonándome natural de no ser por un detalle. Mi hermana había muerto 3 semanas atrás. Joe Elliot sonrió, aunque no muy triunfalmente. Supongo que te parecerá una locura, dijo, pero es verdad. Anoche vi a Donna. O su sombra, mejor dicho. No me dio tiempo a hacerle alguna pregunta más o menos meditada, lo único que podía hacer, más o menos meditadamente, era seguir en silencio y escucharle. Entró en mi habitación y se acercó a mí, siguió diciendo Joe Elliot. Tengo problemas para conciliar el sueño, sobre todo después del accidente, supongo que te harás cargo. El caso es que estaba tumbado mirando al techo, pensando si corría o no la cortina de la ventana pues la luna era muy luminosa, así que al fin me decidí, saqué las piernas de la cama para levantarme y allí estaba Donna. Venía hacia mí con los brazos abiertos. Elliot hizo una pausa, tras la cual fue más lejos. Sé bien lo que estás pensando. Dirás que la luz de la luna arrojó alguna sombra confusa en mi habitación y que lo demás es cosa mía. O dirás que estaba dormido y soñaba. Pero sé bien que vi. Era Donna, sin duda. La reconocería donde fuese, reconocería su silueta en cualquier circunstancia. Intenté que mi voz no mostrase la menor alteración. ¿Y qué hizo? Le pregunté, ¿qué hizo? No hizo nada, solo estaba allí, abriendo los brazos como si esperase algo. ¿Y qué esperaría? Elliot miró al suelo. Esa es la parte más dura, dijo en voz muy baja. Sonará como, va, al infierno como suene. Cuando Donna y yo estábamos juntos, le gustaba hacer algo. Hablábamos o recogíamos los platos de la cena cuando me quedaba a cenar en su casa, cosas así. Bien, pues de repente abría los brazos. Sabía qué significaba eso, quería decir que la besara. Y yo la besaba. Y eso, aunque te dé la risa si te lo digo, fue lo que hice la otra noche. Me levanté de la cama y la besé. Besé su sombra, no me reí. No hice nada. Continué sentado a la espera de que siguiera con su relato. Pero no me quedó más remedio que hablar, cuando me di cuenta de que no pensaba decirme nada más. Así que la besaste, dije. ¿Qué pasó después? Nada. Se esfumó. ¿Se fue? No, se esfumó, en cierto modo. La sombra se apartó de mí para dirigirse a la puerta y atravesarla. ¿Se apartó de ti? Eso quiere decir que tú, asintió con aire de resignación. Así es, siguió diciendo. Cuando la besé me rodeó con sus brazos. Y entonces la vi, la sentí su beso cálido. Fue una sensación maravillosa, estaba besando una sombra que era real, quiero decir que estaba besando una sombra que realmente era Donna, aunque sabía que no estaba allí. Miró el vaso de whisky que tenía en la mano y apostilló, fue como beber un whisky muy aguado. Me pareció que hacía una comparación errónea, pero la verdad es que toda la historia en sí era un gran error. Supuse que el problema radicaba en la mera cronología, su historia me llegaba con unos 50 años de retraso. 50 años atrás su historia no habría sonado tan extraña. No porque en aquel tiempo la gente aún creyese en los fantasmas, porque fuera el tiempo en que un psicólogo tan eminente como William James fuese miembro activo de la Society for Psychical Research, tiempos en los que había una cierta receptividad sentimental hacia ese tipo de búsqueda y acercamiento,
Cuando se creía que la sentimentalidad podía hacer que un amor ido saliera de su tumba y cosas por el estilo. Ahora, oír cosas así no podía hacer más que pensar en un error de los sentidos. Otra cosa que me hacía mantener las distancias con el relato de Joe Elliott era que me parecía hallar otro aspecto del asunto, el cual suponía un error aún mayor que lo anterior. El mismo Joe Elliott siempre había sido un escéptico, casi un profesional del escepticismo y de la burla. Claro que la muerte de Donna podía haberle causado un gran shock. No lo digas, me soltó. Sé bien lo muy estúpido que suena todo esto y sé bien qué piensas. No voy a discutir contigo. El accidente me afectó muchísimo, ya lo sabes, no puedo olvidar, por otra parte, que cuando me sacaron del coche me hallaba en un grave estado de shock. Pero me había recuperado cuando le hicimos a Donna su funeral, también lo sabes. Pregúntaselo al doctor Foster, él te dirá que estaba totalmente recuperado. Llegó mi turno de asentir. Estuve bien para el funeral y lo seguí estando después, continuó Joe Elliott. ¿Tú mismo me has visto un montón de veces después? ¿Me notaste algo raro? No. Bien, pues eso quiere decir que todo esto no fue producto de mi imaginación. No podría serlo. Bien, dime entonces qué opinas, qué preguntas te haces. Se puso de pie. No tengo respuestas. Solo quería contarte lo que me ocurrió. Eres una de las pocas personas que podría darme una respuesta, eres una persona razonable. Como comprenderás, no voy a ir por ahí contando esta historia. Tú, sin embargo, eres su hermano. Puede que precisamente por eso Donna decida visitarte una noche cualquiera. Joe Elliott se dirigió a la puerta. ¿Te vas tan pronto? Le dije, estoy cansado, dijo. Como podrás imaginarte, no he dormido muy bien. Mira, lo atajé. ¿Qué tal si tomas un tranquilizante? Te puedo dar uno, los tengo por ahí. Gracias, pero no, y abrió la puerta. Te llamaré en un par de días para almorzar. ¿Seguro que te encuentras bien? Sí, muy bien. Sonrió y se fue. Fruncí el ceño y entré. Con el ceño aún fruncido me metí en la cama. Había algo definitivamente erróneo en la historia de Joe Elliott, lo que no podía suponer sino que había algo definitivamente erróneo en el propio Joe Elliott. Deseaba fervientemente encontrar la respuesta. Tú, sin embargo, eres su hermano. Puede que precisamente por eso Donna decida visitarte una noche cualquiera. Me metí entre las sábanas y me percaté entonces de que la luna era muy luminosa, reflejándose en el techo de mi habitación. Pero no presté atención a eso por mucho tiempo. Cerré los ojos pensando en la posibilidad de que mi hermana se me apareciese. Una tontería. No se me daría semejante ocasión. Mi hermana Donna estaba muerta y enterrada. Fui el primero de los familiares que llegó al lugar del accidente, poco después de que la policía lo hiciera. Vi cómo la sacaban del coche y era evidente que estaba muerta. Prefiero no recordarlo. Ni me gusta recordar a Joe Elliott debatiéndose en el shock que le sobrevino aun cuando no sabía que Donna había muerto. Le hablaba cuando la llevaban a la ambulancia, diciéndole que había sido un accidente, que había aceite en la carretera, que por eso había perdido el control del coche. Donna no podía oírle porque estaba muerta. Se estrelló contra el parabrisas. No había mucho más que investigar. El veredicto no podía ser otro que el de muerte accidental. Quienes la embalsamaron tampoco tendrían la menor duda en afirmar que estaba muerta. Ni el ministro que dijo sus oraciones ante el ataúd. Ni los enterradores que la metieron en su tumba del cementerio de Forest Hill. Donna estaba muerta. 3 semanas después, sin embargo, Joe Elliott vino a decirme, anoche vi a tu hermana. Lo decía Joe Elliott, un tipo reflexivo, un hombre de letras, un cínico, un escéptico. Decía que la había besado. O a su sombra. Decía que Donna se le apareció con los brazos abiertos. Y que él supo que le pedía. Bueno, yo no le había dicho nada, pero reconocí en lo que me contaba algo cierto.
Aquel gesto de Donna le era propio mucho antes de que Joe Elliot apareciera en escena. Me voy a los tiempos en que Donna salía con Frankie Hankins, ella usaba la misma argucia con él para que la besara. Me preguntaba si Frankie estaría al tanto de lo que había sucedido, aunque resultaba difícil, andaba por Japón. Se había enrolado en el ejército tras romper su relación con mi hermana. Recordé más veces en las que Donna utilizó la técnica del abrirse de brazos. Con Gil Turner, por ejemplo, con quien no duró mucho tiempo, supimos desde el principio que la cosa no iría más allá, era un tipo insípido, muy afectado. A todo el mundo le llamaba la atención verla con un chaval tan blandito, quizá también Donna se sorprendió de lo mismo. Y justo por aquel tiempo se la presenté a Joe Elliot y se produjo el flechazo. No había duda de que aquello era lo mejor que les había podido pasar. Se comprometieron apenas un mes después de conocerse y empezaron a hacer los preparativos para la boda, querían casarse en cuanto acabara el verano. Donna estaba radiante. Siempre supe que mi hermana era una mujer decidida, siempre había sido, además, independiente como una gata salvaje, y me resultaba de lo más interesante observar cómo se comportaba con Joe Elliot, cómo lo engatusaba. Si hablamos de Pigmalión tenemos que decir que aquí Galatea, 24, daba la vuelta a la historia. Joe Elliot dejó de vestir su habitual ropa deportiva, dejó de fumar sus apestosos cigarrillos para darse al buen tabaco de pipa, y dejó igualmente de meterse en los cafés y en las hamburgueserías para cenar en el pequeño y bonito apartamento de Donna. ¿Cuántos cambios obró mi hermana en él? Joe Elliot se afeitaba hasta 2 veces al día, y en cuanto cobraba un cheque iba a meterlo en el banco en vez de gastárselo en el bar de Smithy. Admiré mucho a mi hermana. Sabía muy bien qué quería y cómo lograrlo. Quizá fuera un poco marimandona, pero una marimandona muy femenina. Ella remodeló a Joe Elliot, pero para hacerlo más digno de sí mismo, menos abandonado a su suerte. La verdad es que ya me resulta difícil recordar a Joe Elliot tal y como era antes de que mi hermana y él se enamorasen. Si lo recuerdo bien, sin embargo, sentado siempre en el bar de Smithy a la espera de que apareciese una chica con la que irse por ahí. Cuando ya quedaba poco para la boda, Donna comenzó a hablar de comprarse una casa. No puedes tener hijos en un apartamento, decía. Joe Elliot asentía. Antes solía decir a Smithy, en la barra del bar, cosas así, agitando ante él su dedo índice, puede que yo sea un vagabundo, un pobre esclavo de mis vicios, pero nunca seré un esclavo del hogar. No quiero ser uno de esos tipos ridículos que personifican al buen padre de familia americano. Uno de esos pobres tipos a los que tanto elogian en la radio y en la televisión. Eso no es lo mío. Creo en ese refrán que dice que los niños están bien para verlos, pero no para tenerlos. Pero todo eso fue antes de que conociera a Donna. Antes, supongo, de que descubriese cuán dulce es disfrutar de una mujer que te enciende la pipa y que te hace el nudo de la corbata y que fríe bien fritas las patatas en su justo punto para servirlas con un stack en su justo punto. Todo aquello fue antes de que encontrase a una mujer que se abría de brazos dulcemente sin decir nada, salvo con los ojos. Pero también estoy seguro de una cosa, lo de Donna, aunque lo pareciese, no era una argucia meliflua. Realmente amaba a Joe Elliot. Lo había visto aquella misma noche en mi fiesta, poco antes de que se montaran en el coche para regresar al apartamento de Donna, cuando sufrieron el accidente. Eso era cierto por encima de todo lo demás, tan cierto y real, como la historia de la sombra contada por Joe Elliot. Abrí los ojos para clavar la vista en el cielo raso de mi habitación. Algo oscuro, algo ondulante bajo la luz de la luna, me hizo considerar una posibilidad, la de creer. La verdad es que probablemente no seamos de verdad tan sofisticados como suponemos, los fantasmas ya han pasado de moda, y lo mismo ocurre con el concepto del amor más allá de la tumba, pero de noche, en tu casa, con la luz de la luna entrando por la ventana de tu dormitorio, no puedes dejar de considerar unas cuantas cosas, o alguna cosa, sin más. Una noche así puede hacer que uno amanezca con el pelo encanecido de golpe o con cualquier otra reacción.
Es algo que rechazamos intelectualmente, en cualquier caso, pero no estamos seguros de rechazarlo emocionalmente. Sobre todo cuando abres los ojos a la tenue luz de la luna. Así estaba, a la tenue luz de la luna, aguardando la aparición de Donna. Esperé y esperé. Y al final me dormí. Llamé a Joe Elliot un par de días después para almorzar juntos. Donna no se me ha aparecido, le dije. Se inclinó sobre mí casi hasta hacer que su cabeza y la mía chocaran. Pues claro que no, dijo. No pudo. Estaba conmigo. Tras unos instantes acerté a decir. ¿Se te ha aparecido de nuevo? Las últimas 3 noches. Siempre igual, pareció dudar, sin embargo. Solo que, se quedó conmigo mucho más tiempo. ¿Cuánto tiempo? Más que dudar, quedó Joe Elliot sumido en un profundo silencio. Se frotó las uñas contra las solapas de la chaqueta, se contempló las uñas un largo rato. Al final dijo. Toda la noche, no le pregunté más. No tenía por qué hacerlo. Bastaba con mirarle a la cara. Es real, dijo Joe Elliot al cabo de un rato. Donna. La sombra, ¿recuerdas lo que te conté el otro día? ¿Lo del whisky muy aguado? Pues nada que ver. Ahora es mucho más fuerte. Estaba tan cerca de mí que me echaba el aliento, por lo que puedo decir que no había bebido, tampoco había bebido en exceso la noche del accidente. Tuve que prestar declaración sobre eso, quedó libre de culpa. No, Elliot no estaba borracho. Hubiera preferido que lo estuviese, porque eso me habría evitado hacerme preguntas. En cualquier caso, me vi impelido a decir algo que no quería decir. ¿Por qué no vas a que te vea el Dr. Foster? Joe Elliot estrelló las palmas de sus manos contra la mesa. Sabía que dirías algo así, gruñó. Ya le he llamado, le he pedido una cita. Había intentado dar a la conversación un viso de realidad, pero no hacía falta, allí lo tenía. Por un instante había temido que Elliot fuese incapaz de seguir un razonamiento, pero no, me aliviaba enormemente comprobar que no había perdido por completo el sentido de la realidad. No tienes por qué preocuparte, me dijo, sé perfectamente qué va a decirme el Dr. Foster. Me recetará tranquilizantes, me recomendará relajación. Y si eso no funciona, una lobotomía. Y si eso sí funciona, pues nada, en adelante me limitaré a recibir órdenes. ¿De veras? Seguro. Ya me ha dicho algo así. ¿Quieres saber algo gracioso? Me empiezo a sentir golpeado por tu hermana. Aunque solo sea una sombra, puse en mi cara un gran no comment y salimos de allí en silencio. Nos despedimos en la calle, regresé a la redacción y Elliot se fue a ver al Dr. Foster. Nada supe del resultado de aquella visita hasta pasados varios días. Me esperaba una sorpresa al volver a mi trabajo. El mismo periódico en el que colaboraba Joe Elliot pretendía que me desempeñase como una especie de corresponsal volante. El redactor jefe me esperaba para decirme que tenía que poner rumbo a Indochina en un par de días. Estaba cansado. Tan cansado que no llamé a Joe Elliot. Tan cansado que no le devolví las llamadas que me hizo, aunque me había dejado el recado, pero me encontró en el aeropuerto, justo antes de que tomara un avión hacia la costa oeste para subirme allí al que me llevaría en viaje de larga distancia. Lamento no poder echarte una mano, me dijo. Bombo y y todo eso, pareces muy contento. ¿Y por qué no habría de estarlo? ¿Los tranquilizantes del médico te han hecho efecto? Sonrió burlón. No exactamente. No siguió la rutina que suponíamos, me mandó a ver a un tal Partridge. ¿Has oído hablar de él? Había oído hablar de él. Es un buen tipo, dije. El mejor, dijo e hizo una pausa. Bueno, no quiero entretenerte. ¿Estás bien? Insistí. Claro que sí. Estoy en tratamiento. Algunas de las cosas que me ha dicho ese tipo, Partridge, tienen sentido, son mucho más razonables de lo que hubiera supuesto. Ya sabes, hay varios ángulos desde los que ver las cosas. Bueno, iré a su consulta 2 días a la semana, y no sé durante cuánto tiempo tendré que hacerlo. Y no creas que son consultas rápidas, no, nada de eso.
Por eso supongo que resultará, hizo otra pausa. Verás, solo he ido 2 veces y ya ha desaparecido. ¿Te refieres a la sombra? Sí, esa fantasía mía, una fantasía de culpabilidad, y sonrió burlón pero triste. Mira, estoy investigando en mí mismo, ya verás cómo, cuando regreses, estaré bien del todo. Bueno, mucha suerte, mantente en contacto. Lo haré, dije justo cuando anunciaban mi vuelo por megafonía. Tomé el avión, hice escala en Frisco, tomé allí otro vuelo, llegué a Manila, y de allí volé a Singapur, y desde allí, al infierno. Hacía calor, un calor infernal, y aunque tenía muchas cosas que enviar a mi redactor jefe, no había manera de ponerse en contacto. Ya saben lo que pasa en Indochina, y cuando brotó en Formosa una rama infernal de la no menos infernal situación que el periódico quería cubrir, mi redactor jefe me pidió que abandonase la inútil base de operaciones que había establecido en Manila para dirigirme al cabo a Japón. No pretendo hacer una película con todas las dificultades a las que hube de hacer frente, sino dar a entender por qué en vez de 8 semanas tuve que quedarme por allí 8 meses completos. El caso fue que, cuando al fin pude regresar, y tras hacerme con alguna información sobre Joe Elliot, no muy completa, aproveché la primera oportunidad que se me presentó para plantarme en su apartamento. No perdí el tiempo preguntándole cómo estaba y todo eso. ¿Qué es eso de que ya no trabajas para el periódico? Le pregunté. Se encogió de hombros. Yo no me fui. Me dieron una patada en el culo. ¿Por qué? Puede que fuera un poco insolente. Y siempre hay que golpear al más débil. Además de débil, estaba hecho una pena. Vi allí tirada su cazadora, muy sucia, no se había afeitado por lo menos en 2 días. Estaba muy delgado, pálido. En fin, dije. ¿Me vas a contar qué te ocurre? Nada. Vamos, cuéntamelo. ¿Qué ha pasado con Partridge? Me miró de una manera indescriptible. Partridge, repitió. Siéntate y toma un trago. De acuerdo, pero tendrás que contármelo todo. Te he hecho una pregunta a propósito de Partridge. Me sirvió un trago. Yo era el invitado. Llenó mi vaso, agitando bien la botella. La dejó después sobre la mesa. Partridge ya no podrá decir una palabra, nunca más. Está muerto. No, sí, cuando murió. Hace 1 mes, más o menos. ¿Y por qué no te has buscado otro psiquiatra? ¿Para qué? ¿Para que se tire también por una ventana? ¿Pero qué dices de tirarse por una ventana? Tomó la botella entre las manos. Eso me gustaría saber. La verdad es que no creo que Partridge se tirase por la ventana. Creo más bien que lo tiraron. ¿Quieres decir? No quiero decir nada, no intento sugerirte nada. Y nunca más diré nada ni al doctor Foster ni a los chicos de la redacción. Uno no puede ir por ahí contando ciertas historias. Uno se las tiene que guardar para sí y para la botella. Pero recuerdo que la última vez todo parecía ir perfectamente, eso me dijiste. Sí, todo iba bien. Hasta llegar a un cierto punto. ¿A qué punto? El punto en el que me di cuenta de que ella no volvería jamás. Se puso a mirar a través de la ventana y me pareció que estaba a 1.000.000 de millas de allí, que solo su voz se había quedado en el apartamento, una voz tranquila, muy tranquila. Ella no volvería conmigo porque se iba con él. Una noche y otra. No lo hacía extendiendo sus brazos, demostrando su amor como lo hacía conmigo, sino con odio, porque sabía que Partridge quería apartarme de ella. Verás, lo que hacía conmigo era una especie de exorcismo, ¿comprendes? Como si me sacara los demonios. O los fantasmas. O los súcubos. Joe, no puedes seguir así, tienes que cuidarte. Se echó a reír. Solo tengo eso, solo tengo lo que soy ahora, y eso, señaló la botella. ¿Crees que puedo acabar tranquilamente con lo que me está pasando? Pero si yo no lo comencé. Y por eso tampoco puedo acabarlo. Mira, en un momento dado Partridge comenzó a hablar de sí mismo. Al final, se derrumbó, tenía que decírmelo, tenía que confesarme que se había venido abajo, ¿te haces una idea? Quiero decir que acabó pidiéndome ayuda, sí, él.
Y no pude dársela. Yo estaba mejorando, si es lo que quieres que te diga, estaba dándome cuenta de que todo había sido una alucinación. Y cuando él me pidió ayuda traté de hablarle más o menos como tú me hablabas a mí, como lo estás haciendo ahora. Bien, el caso es que un día salí de su consulta y al siguiente me enteré de que se había tirado por la ventana. Pero creo sinceramente que no se tiró, que lo tiró ella. Partridge la temía, estaba aterrorizado, ella lo acechaba cada vez más, como solo yo sé que podía hacerlo. Lo encontraron destrozado sobre la acera. Ahora fui yo el que echó mano a la botella. Así que dejaste tu trabajo y te diste a la bebida, solo porque un psiquiatra se suicidó, dije, solo porque un pobre tipo, cegueramente desbordado por su trabajo, o vete a saber por qué, decidió tirarse por la ventana. Y por eso pretendes hacer algo parecido. Te creía más inteligente, Joe, y lo soy, dijo quitándome la botella. Ya te he dicho que empezaba a estar bien. Incluso después de la muerte de Partridge seguía encontrándome bien, aunque no estaba del todo seguro acerca de algunas cosas. Pero una noche ella volvió a visitarme. Le observé mientras bebía, a la espera de que siguiera hablando. De verdad. Volvió a visitarme. Y viene desde entonces una noche tras otra. Y no puedo evitarlo, no puedo apartarla de mí. Pero, ¿para qué decirte nada, si no me crees? No creas que no sé cómo me miras. Ya me fijé en tu mirada de burla cuando aludí a los súcubos. Por favor, dije, continúa, quiero oír el resto. He leído algo sobre todo eso. Un súcubo adopta la forma de una mujer y se acerca a un hombre por la noche. Asentía y me cortó. Eso lo explica a las claras, ¿no crees? Dijo. Es lo que ella hace conmigo. No te lo había dicho, pero además me habla. Me dice cosas. Dice que está contenta de tenerme, que está contenta también porque ahora puede tener todo lo que le venga en gana. Su voz se iba desvaneciendo poco a poco y todo él se desvaneció al fin. Llegué a tiempo de evitar que cayera al suelo, estaba frío, pesaba muy poco. Tuve la sensación de que Joe Elliot había perdido muchas cosas, no solo su trabajo. Pensé por un momento en pedir ayuda, pero no lo hice. Supuse que sería mejor llevarlo a la cama y dejarle allí, descansando. Encontré un pijama en el armario, se lo puse, era como vestir a una muñeca, de tan escuálido como estaba, lo acosté y le tapé. Luego me fui. Lo dejé dormido. Durmiendo entre sombras, lejos de allí, mientras Joe dormía, comencé a preguntarme algunas cosas. Tenía que haber una respuesta a todo aquello. Donna era mi hermana y Joe Elliot era mi amigo. Tenía que haber una respuesta, sí, si Partridge no hubiera muerto. Podía haber hablado con él y preguntarle qué clase de alucinación era aquella. Algo habría descubierto en todos esos meses, incluso si Elliot se lo hubiese tratado de ocultar. Un hombre como Partridge, en casi 8 meses de trabajo tenía que haber descubierto. Aquel pensamiento me dejó clavado, incapaz de reaccionar. Lo intenté, en cualquier caso. No, me dije. No puede ser. Estuve un buen rato diciéndome que no podía ser, aunque ya le había dicho al taxista que me llevara de vuelta al periódico. Seguía diciéndome que no podía ser, pero pedí al redactor jefe que me diera toda la información que tuviesen acerca del suceso, del suicidio de Partridge. Me lo leí todo. Después fui a la oficina del forense para contrastar con su informe los datos que tenía. La verdad es que seguí sin encontrar una respuesta, no era yo precisamente un detective. Eso estaba muy lejos de mi trabajo. Por otra parte, solo pretendía encontrar una respuesta a una pregunta: ¿por qué se habría tirado por la ventana aquel hombre? Y esto era todo lo que había encontrado, que Partridge se había tirado por la ventana. Sin más. Pero, a pesar de todo lo que he dicho hasta aquí, me inclinaba por la versión de Joe Elliot. Partridge no se había tirado. Lo habían tirado. No tenía la menor evidencia,
nada en lo que sustentar mi impresión, nada con lo que hacer un caso de aquello. Pero pensaba una y otra vez en el suceso, así fui uniendo más o menos las distintas piezas, quitando una de aquí y poniéndola allí, hasta que me salió una foto a medias reconocible. Cuando salí de la oficina del forense fui al bar de Smithy, cené algo, ya bastante tarde, y me tomé unas copas. No sabía con quién hablar del asunto. Desde luego, con el forense no. Ni con el jefe de policía. No podría recibir la menor ayuda de ellos porque, simplemente, no tenía una sola prueba, no sabía qué decirles. Así que, al final, me decidí a darle una oportunidad a Joe Elliott. Había, sin embargo, una sombra de duda. Una sombra llamada Donna, la que volvía una y otra vez. Puede que lo hiciera también aquella noche, pero no podía esperar a que Joe Elliott me lo contase, no tenía tiempo. Es cierto que ya era muy tarde, pero así y todo me dirigí al apartamento de Elliott. Quizás se hubiera acostado ya, pero me dije que mucho mejor. Tenía que verlo, en cualquier caso. Sabía que tenía que verlo. Subí la escalera lentamente. Una voz me decía déjale dormir y otra voz me decía no, llama a su puerta. Esas dos voces pugnaban en mi cabeza, déjale dormir, no, llama a su puerta, déjale dormir, no, llama a su puerta. No tuve que decantarme por una u otra voz, pues apenas estuve ante la puerta de su apartamento Joe Elliott abrió tranquilamente. Estaba despierto, no podía haber dicho si había estado dándole a la botella o no. Más bien parecía haber tomado estricnina. Su voz era la de un hombre con la garganta abrasada. Entra, me dijo. Estaba a punto de salir. ¿En pijama? Iba a dar un paseo. Eso puede esperar, le dije. Sí, eso puede esperar, me respondió mientras cerraba la puerta a mis espaldas. Siéntate, me alegro de que hayas venido. Me senté, pero agarrado a los reposabrazos del sillón, dispuesto a levantarme si era preciso. Esperé a que se sentara también él y entonces hablé. Quizá no te alegre tanto que haya venido cuando suelte lo que tengo que decirte. Adelante, la verdad es que no tiene mucha importancia lo que puedas decir ya. Esto sí es importante, Joe. Escucha atentamente, te repito que es importante. Bueno, nada tiene importancia, ya lo veremos. Después de irme de aquí esta tarde digamos que hice una pequeña investigación. Fui a la oficina del forense, entre otras cosas. Y resulta que como consecuencia de esa investigación estoy de acuerdo contigo. A Partridge lo tiraron por la ventana. Por primera vez vi interés en su cara. Entonces tengo razón, ¿verdad? Me interrumpió. Ella lo tiró por la ventana, seguro que has encontrado alguna prueba. Negué con la cabeza. No he hallado la menor prueba. Nada nuevo. Me he limitado a contemplar los hechos, a pensar en una serie de posibilidades, a confrontar mis distintas teorías, eso ha sido todo. Hablaba despacio, deliberadamente despacio. Me detuve especialmente en un aspecto del informe, Joe, ese en el que relatabas lo que hiciste justo después de salir de la consulta de Partridge el día en que se estrelló contra la acera. He leído con atención lo que decías a propósito de que no esperaste el ascensor porque estaba ocupado, y te molestó especialmente tener que subir a pie hasta su consulta. Y lo que dijiste acerca de que una vez fuera de allí regresaste porque habías olvidado el sombrero, y entonces viste a gente asomada a la ventana por la que había caído Partridge. Sí, Joe, lo he leído todo. Y tu declaración sobre la última consulta con Partridge, eso de que lo encontraste muy nervioso. Pero digamos que he sido un lector muy especial, muy atento. Ahora estaba mucho más que interesado, estaba alerta. Intentaron tirar por tierra tu historia, ¿no, Joe? Seguí diciendo. En principio podían hacerlo, precisamente porque no había la menor prueba de que las cosas no fueran como tú decías, aunque tenían sentido. Eso de que Partridge estaba muy nervioso en los últimos tiempos, eso de que miraba todo el rato hacia la ventana. Bien, al final dieron por buena tu declaración. Excelente para el forense y la policía.
pero no para mí. Nada les dijiste de la sombra, Joe. Eso hubiera sido importante, tu declaración, sin ese detalle, era completamente distinta en lo que hace al caso. Se agarró con fuerza a los reposabrazos del sillón. Claro que no les hablé de eso, como iba a hacerlo. No podía contarles lo mismo que a ti, hubieran creído que estaba loco, pero es que realmente estabas loco, Joe. Tan loco, que tu historia me pareció sensata. Partridge no se tiró, lo tiraron por la ventana. Y fuiste tú, Joe, quien lo defenestró. Joe Elliot hizo ruido al tragar saliva. Luego salió de su boca algo que sonó más o menos así. ¿Por qué? Me gustaría tener la respuesta. La respuesta real. Solo puedo, mientras tanto, especular, y mis especulaciones me dicen que es mentira que Partridge estuviera nervioso y asustado por lo de la sombra. Creo, por el contrario, que el único que estaba nervioso y asustado eras tú, porque sesión tras sesión Partridge se iba acercando a algo que no deseabas por nada del mundo que descubriera. Algo que pretendías esconder, aunque por momentos te resultaba más difícil. Algo que él, como buen analista que era, te iba a sacar en cualquier instante. Eso te produjo un ataque de pánico, y lo mataste. Deliras, me dijo, como quieras. Joe, tú no estás loco. Nunca lo estuviste, realmente. Creo que solo fue un arrebato. No matarías a un hombre salvo que tuvieses una buena razón para hacerlo. Sea lo que fuere, eso que Partridge encontró, lo que estaba a punto de sacarte, me parece que es algo muy vital para ti, para tu seguridad. ¿Cómo qué? Algo tan simple como la razón por la que mataste a mi hermana. Mis palabras parecieron golpear contra las paredes y rebotar. Mis palabras parecieron estrellarse también contra su cara. No pudo más que responder espasmódicamente. O sea que lo has descubierto. Así que es verdad, dije. Claro que es verdad. Pero no sabes por qué, no querría saber por qué lo hice, al fin y al cabo eres su hermano. ¿Cómo pretender que alguien me creyera si nunca vio nada? Me refiero a cómo era Donna realmente. La manera en que intentaba clavarme las uñas, derribándome, tratando de poseerme, sin dejarme solo ni por un instante. Claro que la amaba, sabía hacer que un hombre la amase, se sabía mil tretas para conseguir de uno lo que le viniese en gana, para hacer que enloquecieras esperándola. Pero quería más, mucho más. Quería poseerme cada minuto, cada segundo, quería poseer cada uno de mis movimientos, me obligaba a aceptar incluso aquellas cosas que más odio, solo por el placer que le daba doblegarme. Quería hacerme esclavo de su casa, de sus hijos, de su futuro. Hizo una pausa, seguramente porque tenía que hacerla. ¿Por qué no te largaste, sin más? ¿Por qué no rompiste el compromiso? Le pregunté, lo intenté, ¿crees que no lo intenté? Pero ella no podía permitirlo. Ella, Donna, no podía consentir eso. Donna era un súcubo. Me clavaba sus uñas, sus garras, e intentaba dejarme seco. Me poseía enteramente. No podía evitarlo. En cuanto caía en sus brazos, me rendía. Me olvidaba de mi libertad. Y cuando estaba solo, quería ser libre de nuevo. No sabes nada de esta parte de la historia, pero un poco antes de la noche de tu fiesta intenté irme de la ciudad. Donna me atrapó, así, como suena. Hubo una escena terrible, aunque debo admitir que no fue una escena de las habituales, Donna no hacía eso. Simplemente, hicimos el amor, ¿comprendes? Asentí. Después, siguió diciendo Joe Elliot, me sentí enfermo, no físicamente, fue algo mucho peor. Me abatí. Supe que nunca podría recuperar mi libertad, comprendí que ella, mi súcubo, siempre me atraparía con sus garras. Salvo si me deshacía de ella. Otra pausa. Tomó aliento. Siguió hablando. No me resultó difícil. Conocía bien aquel punto de la carretera junto al barranco. El coche me ofrecía la oportunidad que ansiaba.
Recordarás que nos fuimos ya tarde de tu fiesta, la carretera estaba desierta. Cuando llegamos al barranco sugerí que nos detuviéramos para contemplar la luna. A Donna le gustaban esas cosas, así que lo hicimos. Yo la golpeé entonces. Y eché a rodar el coche por el barranco, tirándome al suelo, sobre los pedales, no me hice más que una pequeña herida en la frente, ella se estrelló violentamente contra el parabrisas. Luego no tuve que fingir mucho el shock, sufría un shock, ciertamente, pero de alegría. Supe que estaba muerta, dejé caer las manos sobre mi regazo. Y todo eso es lo que Partridge estaba a punto de descubrir, ¿verdad? Dije. Toda esa historia de la sombra era solo lo que él te había dicho que era, una fantasía de culpabilidad. Recuerda que te sentiste impulsado a contármelo la primera vez porque, sin duda, albergabas un gran sentimiento de culpa. Pero no querías decirle a Partridge nada de la causa posible de tu supuesta alucinación. Puede que solo quisiera salvarte, y salvarse él también, es posible que, aun averiguándolo todo, no hubiera dicho nada. Pero tú le mataste, no, ¿por qué demonios lo niegas ahora? Acabas de confesar un asesinato, así que, matar a Donna no fue un asesinato, dijo. Lo hice en defensa propia. Y nada más. Y no maté a Partridge, como crees. Lo hizo ella. Creo haberte contado cómo lo acechaba noche tras noche, cómo le torturaba, cómo lo empujó a saltar por la ventana. Cuando me dijo aquel día en su consulta lo que ocurría, no pude aguantar más y me dispuse a contarle toda la verdad, el misterio de la sombra y de lo que yo había hecho. Lo recuerdo acercándose mucho a mí, preguntándome cosas acerca del accidente de coche. Entonces, de repente, vi que empalidecía, vi la sorpresa y el pánico en su cara. Supe así que Donna estaba allí. Una sombra, pero no una sombra en la pared. Una sombra en la habitación, justo entre nosotros, una sombra que lo agarraba fuertemente por el brazo. Partridge trató de gritar, pero le tapó la boca a ella, con su mano de sombra, y sus pies trataron de correr pero solo pudieron arrugar la alfombra, y él trató de agarrarse a la cortina de la ventana, pero la sombra es fuerte, y lo evitó, y lo empujó, y luego se reía mientras Partridge caía a la acera sin remedio. Se levantó de golpe. La verdad es que ha sido una pena que no vinieras antes. La hubieses visto entonces. Vino un poco antes de que lo hicieras tú y me despertó. Me dijo que saliéramos porque quería darme una sorpresa. Tiene algo que enseñarme. No sabía bien qué podía ser, pero ahora lo comprendo. Ya ves, tú solo te has reído de mí, te lo podría haber demostrado todo, pero solo te reías de mí. Ahora no me río, Joe, dije. Bien, será mejor que no lo hagas. A ella no le gustaría. Ahora es muy fuerte, tenlo en cuenta, más fuerte que cualquiera de nosotros y además siempre está dispuesta a demostrarlo. Voy a hacer todo lo que me dice. Nada puede detenerla, ni yo me puedo negar a cualquier cosa que me ordene. Yo también me puse de pie. Claro que sí se la puede detener. Hay una manera de hacerlo, ya sabes cuál. ¿Me vas a decir ahora que crees en los exorcismos? Joe, dije, tú mismo estás ya parcialmente exorcizado. Al confesarme todo lo anterior te has exorcizado en buena parte, te has desprendido de una parte del poder que sobre ti ejerce Donna. Puedes hacer que su sombra desaparezca para siempre, pudiste hacerlo de haberle contado a Partridge toda la verdad, porque él representaba para ti un cierto grado de autoridad. Ahí tienes la respuesta, Joe. Tienes que ir y contárselo todo a una autoridad. Desaparecerá tu complejo de culpa, o tu fantasía de culpabilidad, como prefieras. Recordarás lo que le ocurrió a Partridge y, una vez esa autoridad se haya hecho cargo de la situación, te sentirás libre. Te prestaré toda la ayuda que necesites. Conozco a un buen abogado que... Elliot pareció alterado. Te ríes de mí, gruñó, te burlas porque crees que soy un psicópata y quieres que los demás también me tomen por eso. O quizá tengas miedo de que, al final, ella venga también a por ti.
No temas, no lo hará, salvo si te cruzas en su camino y le haces frente. Es a mí a quien quiere, soy su presa y voy a serlo siempre. Escucha, Joe, empecé a decir, pero no quiso escucharme más. Se levantó, fue a por la botella medio vacía y la acabó de un trago. Luego rompió el cuello de la botella de un golpe y se me acercó blandiendo esa arma. Asistí en silencio a todo aquello. Lamento tener que echarte, pero será mejor que te vayas. De lo contrario, tendré que obligarte, tendré que pegarte un tajo. Estuve a un paso de salir corriendo, de hecho di un paso para irme. Pero le miré a la cara y retrocedí 2 pasos más. Donna solo me quiere a mí, repitió, no puedes evitarlo, no puedes detenerme. Y no tiene sentido que acudas a la policía. Tampoco ellos podrán detenerme, ella no se lo permitiría. Tuve que haberme abalanzado sobre él aunque me pareciese un maníaco que tenía en la mano una botella rota. Muchas veces me he preguntado qué habría sucedido de hacerlo. Pero no lo hice, la verdad es que no lo pude resistir. Salí corriendo del apartamento, corrí escaleras abajo, atravesé a toda prisa el portal y salí a la calle, culpándome de haber sentido miedo, pánico. Tenía que encontrar ayuda, aquello era cosa de la policía. Había una cabina 2 bloques más abajo, en la esquina de la calle, y la utilicé. Supuse que no tardarían más de 5 minutos en acudir a mi llamada, pero fue tiempo suficiente para que Joe Elliott escapara de su apartamento. Los policías dieron aviso a todas sus unidades. No sería difícil toparse con un hombre que huía en pijama a través de las calles desiertas de la ciudad. Me subí, llevado por una intuición, a un coche de policía y los conduje hasta el lugar donde imaginé que podríamos esperarle y atraparlo, en Forest Hill. Llegaríamos antes. No podía hacer aquel camino a pie antes que nosotros. Pero lo hizo. Quizá robó un coche, pero no hubo ni una sola denuncia, aquella noche, por robo de un automóvil. Estaba allí, sobre la tumba de Donna. Muerto. Prácticamente clavado sobre la dura lápida, que tenía una resquebrajadura de al menos 6 pulgadas. Nunca logré saber la causa exacta de su muerte, no la dijeron. Lo único cierto es que estaba muerto. Eso me llevó a hacerme unas cuantas preguntas, y traté de respondérmelas, eludiendo cualquiera de las muchas locuras que todo aquello me sugería, eludiendo las conocidas historietas de fantasmas y aparecidos, y sombras, y súcubos que son más fuertes que nadie, fortísimos. Todo el mundo defendía la idea de una muerte por amor, todos defendieron la idea de que Joe Elliott solo quería yacer definitivamente junto a Donna. También intenté apartar de mi mente todo eso, en busca siempre de una respuesta. No había por qué abrir nada, pero al final fueron ellos quienes decidieron abrirlo. El caso, dijo. Y también la tumba. Así las cosas, no me quedaba más remedio que continuar guardándome para mí todo lo que sabía. La historia al completo. Y lo que creía, pero cuando abrieron la tumba, sí, quitaron aquella lápida contra la que había muerto estrellado Elliott, y fue evidente su resquebrajadura. Y la vieron, a Donna, como si no hubiera muerto, como si nada. Y también. Pero no hubo explicación alguna de eso. Junto a su cuerpo incorrupto había un niño recién nacido, muerto, tan muerto como Donna, o quizá tan vivo. No podía explicármelo, claro. Ni decir a la policía algo sobre lo que me preguntaban, que no era otra cosa que porque no podía explicármelo. Me hacían preguntas para las que no había respuesta. Ninguna respuesta que hubieran podido creerse. No podía decirles que Donna quería a Joe de aquella forma tan perversa, incluso después de muerta. No podía decirles que Joe había ido hasta el cementerio de Forest Hill para conocer al hijo de ambos. No podía decirles nada porque los súcubos no existen. Y una sombra no habla, ni se mueve, ni te extiende los brazos para que caigas en ellos. ¿O sí? No lo sé. Me limito a pasar las noches tirado en la cama, con la botella a mi alcance, mirando al techo. Esperando. Quizá vea una sombra. O unas sombras.